Hola a todos y todas, término medio. Y sí, ciertamente ha pasado un buen rato desde que subo un video al canal. Debo decir que inicialmente tenía la intención de colocar un video distinto, cuyo guión ya está terminado. Pero creo que sería más interesante tratar en esta ocasión el tema del Che Guevara. En fin, por el título podrán deducir que vamos a examinar algunos bulos en torno a la figura del Che Guevara, como por ejemplo que fue homofóbico y que metió gays en campos de concentración, o que fue un genocida sanguinario. No es una sorpresa que este tipo de posiciones existan en las redes, especialmente cuando sus fuentes son personajes como Nicolás Márquez, personaje conocido por manipular la información a favor de su narrativa antiprogre. Y por cierto, si quieren ver esto desde otro punto de vista, les dejo en la descripción un video de Hister Posmo y otro de Ni Blanco ni Negro, en donde precisamente estos dos canales ponen en evidencia la deshonestidad intelectual de Márquez, quien entre sus joyas ha afirmado que la dictadura militar argentina no cometió crímenes de lesa humanidad. Otra importante fuente detrás de los bulos conservafachos sobre el Che viene de un señor llamado Humberto Fontova, quien al igual que Márquez emplea las mismas tácticas desleales para atacar al Che, y una rápida búsqueda de este tipejo dará como resultado que ha defendido a dictadores como Pinochet, Franco, e incluso ha justificado el bombardeo de Guernica, un crimen de guerra durante la Guerra Civil Española. Aparte de estos dos autores, existen también otros de menor renombre, pero que al igual que los anteriores, mantienen una tendencia a demonizar al Che porque es funcional a su desleal narrativa. Ciertamente el Che no fue una persona perfecta ni mucho menos, con lo cual puede ser objeto de crítica y ser embestido por cualquier análisis historiográfico u de otro índole, siempre y cuando seamos honestos a la hora de realizar nuestro examen sobre su figura. La cuestión es que estas acusaciones están tan pobremente construidas que da lástima que hasta un mísero youtuber con menos de 500 seguidores como yo sea capaz de desmontarlas. No debería preocupar que esto ocurra. Yo puedo entender que quieras escribir algún artículo o un libro basura o un video de contenido basura porque quieres ganar algo de dinero fácil sin poner mucho esfuerzo, porque nos guste o no, vivimos en un mundo capitalista. Bueno, en realidad estamos obligados a convivir con una de las tantas formas en las que se manifiesta el capitalismo y quizás la peor. Pero lo anterior no significa que deliberadamente debamos distorsionar la realidad, algo que por cierto tiene efectos nocivos en la realidad y que gente como Márquez, Fontova o el ya conocido Agustín Laje parecen no tener reparo en esto. Aparte de los textos mencionados previamente, existen numerosos videos en YouTube, TikTok y otros que repiten estos bulos. Por ejemplo, el que hizo el genio de Dallas, sí, el mismo que coloca orgullosamente en su cuenta de Twitter que tiene un IQ de 135, una cifra extraordinariamente ordinaria, especialmente porque ya sabemos que la inteligencia se manifiesta de muchas formas y no solo a través de la medición del IQ. A su vez, tenemos otro intelectual sublime que es Gloria Álvarez, que demoniza al Che en un video del canal PragerU, un canal de propaganda conservafacha, pero que irónicamente ha declarado en público sentir respeto por el exdictador guatemalteco Ríos Montt, el cual durante su dictadura asesinó a cientos de indígenas inocentes. En todo caso, ¿cuáles son los bulos a los que me refiero? En esta ocasión pienso tratar 4 de ellos. El primero nos asegura que Che fue un genocida que acabó con la vida de miles y miles de cubanos. Luego está la acusación de que fue un racista. En tercer lugar tenemos la afirmación de que era un homofóbico y que producto de ello puso en campos de concentración a muchos individuos homosexuales cuando se encontraba en Cuba como parte del gobierno de Cuba. Y finalmente, que durante su gestión como ministro de Industrias arruinó la economía cubana, la cual antes de su llegada era una maravilla. Por supuesto, todo lo que diré estará sustentado sobre una apropiada evidencia, que como suele ocurrir en mis videos dejaré en la descripción.
Por cierto, si alguien quiere que revise alguno de los libros de Laje, Márquez u de otro de estos tipejos, van a tener que esperar hasta diciembre porque de momento tengo poco tiempo para dedicarme al análisis detallado de un libro y sus fuentes. Mis trabajos, sí, trabajos en plural, ocupan buena parte de mi tiempo, si no casi todo. Además, para el caso de Márquez, me lo tendrían que regalar literalmente porque, como ya dije en otro video, no pienso invertir dinero en su basura de libro. Así que si alguien quiere regalarme ese libro para que lo revise, pues ya saben. Eso sí, luego lo quemo y lo filmo, así que tomen en consideración eso también. Pese a ello, sí que me gustaría leerme el libro de Laje y de Márquez, su famosa obra conjunta, para hacer mi pequeña contribución en el desmantelamiento de los bulos y disparates de dicho texto. Más que nada porque creo que sería divertido. Dejando de lado esto, vamos a lo nuestro. El primero de nuestros bulos nos asegura que el Che fue una especie de genocida, sanguinario o un asesino en masa al nivel de Hitler. Si tomamos por cierto esto, básicamente el Che habría sido un individuo que se dedicó a eliminar una vasta cantidad de gente inocente, es decir, civiles. Sin embargo, la evidencia empírica no parece sustentar las elevadas cifras que afirman los conservafachos, ni que las personas ejecutadas por este fuesen seres puros e inocentes. Por ejemplo, en la conocida biografía sobre el Che titulada La vida en rojo de Jorge Castañeda, se nos recuerda que para 1956, cuando nuestro protagonista luchaba junto a Fidel Castro una guerra de guerrillas desde la Sierra Maestra en contra de la dictadura de Fulgencio Batista, llevó a cabo la primera ejecución de un miembro de su propia guerrilla, el cual era un traidor. Castañeda señala que, de acuerdo a Paco Ignacio Taibo, un escritor y activista mexicano que también ha escrito una conocida biografía sobre el Che titulada Ernesto Guevara, también conocido como el Che, Guevara habría realizado la ejecución. Esta versión también la defiende otro biógrafo conocido de la figura del Che, el historiador John Lee Anderson. Esta observación es importante porque este tipo de ejecuciones se dan en tiempos de guerra. Yo personalmente estoy en contra de la pena de muerte y puedo cuestionar hasta cierto punto los razonamientos del Che o de otras importantes figuras de la guerrilla de Sierra Maestra al realizar este tipo de ejecuciones. Pero lo indudable es que se trataba de un clima de guerra y de una situación en donde se debe luchar contra un enemigo implacable, financiado por Estados Unidos y que es capaz de hacer uso de cualquier recurso para mantenerse en el poder. Sin embargo, hay que resaltar que no son estas las ejecuciones que preocupan a los detractores del Che, porque les resultaría difícil no parecer hipócritas cuando luego intenten defender los crímenes de guerra de sus dictadores favoritos. Por ende, su condena se dirige más bien a las famosas ejecuciones que estuvieron bajo el cargo del Che desde su ventana en la cabaña, ya cuando la revolución había triunfado y la dictadura de Batista había caído. Primeramente, ¿cuántas víctimas fatales fueron? ¿1000? ¿2000? ¿3000? ¿1.000.000? No. Cables de la Embajada de Estados Unidos fechados entre el 13 y 14 de enero de 1959 colocaban la cifra de ejecuciones a cargo del Che en 200. En el documento 225 del Departamento de Estado estadounidense, titulado Envíos desde el Consulado en Santiago de Cuba al Departamento de Estado, se señala además que las nuevas autoridades, aquí se refiere al gobierno de Fidel, comenzaron a detener a personas vinculadas al antiguo régimen a los que se les acusaba de muertes y crímenes durante el mandato de Batista. Sobre este asunto, más adelante se dice lo siguiente: esta justicia apresurada y el posible menosprecio de los procedimientos judiciales suelen ser atribuidos a Raúl Castro, que es la figura de mando aquí, a quien Castañeda, por cierto, le atribuye la ejecución de 100 individuos y que en su libro también señala que la mayoría de las ejecuciones sobrepasó el ámbito de responsabilidad del Che. Pero la cuestión es que incluso el propio Departamento de Estado estadounidense no pudo ocultar que muchos de los ejecutados eran bien conocidos por la población como matones y asesinos del peor tipo, si bien señala más adelante que algunos nombres causaron sorpresa,
como por ejemplo fue el caso de Bonifacio Aza Grasso, quien era hasta entonces el jefe local de la Policía Nacional, pero al cual se le acusaba de entregar a la policía a muchos revolucionarios. Aparte de lo anterior, Castañeda agrega que si bien 200 parece ser la cifra más conocida, todavía no existe un acuerdo total entre historiadores sobre el número de ejecuciones en este periodo de la historia cubana, por lo cual los cálculos rondan entre las 200 y las 700 víctimas, de las cuales no todas fueron ejecutadas u ordenadas por el Che. La cifra más alta se la debemos al padre Iñaki de Azpiazu, un sacerdote católico de origen vasco que estudió este asunto, según señalan los historiadores Leo Huberman y Paul Swessey en su libro Anatomy of a Revolution. Aparte de esta observación, Castañeda también trae a colación la cifra que brindó el propio Fidel tiempo después, según el cual el número de ejecuciones realizadas entre 1959 y 1960 fue de 550. Esto implica que no todas las personas encarceladas por el gobierno revolucionario fueron ejecutadas, algo que reconoce el propio Departamento de Estado estadounidense, porque la cifra de encarcelados fue de alrededor de 3.000 individuos. Sin embargo, solo aquellos que incurrieron en asesinatos, violaciones o delitos como la tortura fueron sentenciados a la pena capital. Anderson, el ya mencionado historiador y autor de la popular biografía del Che titulada Che, una vida revolucionaria, también se maneja con cifras parecidas, y en una entrevista realizada por la cadena PBC indicó lo siguiente al respecto. Si bien el Che efectivamente ejecutó a personas, un episodio que he abordado extensamente en mi libro, todavía tengo que encontrar una sola fuente creíble que señale un caso en el que el Che ejecutó a un inocente. Las personas ejecutadas por Guevara o por su orden fueron condenadas por los delitos habituales punibles con la muerte en tiempo de guerra o después de ella, deserción, traición o delitos como violación, tortura o asesinato. Debo agregar que mi investigación abarcó 5 años e incluyó cubanos anticastristas entre la comunidad de exiliados cubanoamericanos en Miami y otros lugares. Aparte de esto, es importante recordar que muchas de estas ejecuciones se llevaron a cabo para evitar que la población civil tomara la justicia por sus propias manos. Así pues, en el texto titulado Visions of Power in Cuba de Lilian Guerra, historiadora de Cuba de la Universidad de Florida, se exponía que antes de su ejecución, un oficial del antiguo régimen había admitido haber asesinado a 18 personas en la cárcel y en la calle, es decir, que no ocurrió en una situación de combate. Así pues, señala el texto que, para los cubanos victimizados por el régimen, confesiones como esta resultaron tan reivindicativas como los propios juicios y ejecuciones. Entre algunos de los individuos ejecutados, señala Guerra, estaba Jesús Sosa Blanco, cabeza de la guarnición militar de Holguín, o los 45 pilotos de guerra que habían bombardeado las aldeas de la región de Sierra Maestra, con la intención de acabar con los guerrilleros, pero en las cuales también habitaban civiles inocentes que fueron víctimas de dicho bombardeo. Entonces, esa idea de que las ejecuciones realizadas por el gobierno revolucionario entre 1959 y 1960 en las que participó el Che fueron un genocidio masivo, no se sostiene en base a la evidencia empírica. Parece ser más bien la articulación de un grupo de individuos que busca transformar al Che en un demonio, es decir, ponen en primer lugar su presunción, para lo cual mienten descaradamente para sostener su aparente verdad escondida sobre el Che. Finalizando este tema, aun si sostenemos que el procedimiento con el que fueron llevados a cabo las ejecuciones no fue el más apropiado o que no se respetó el debido procedimiento, tal y como argumentaba Estados Unidos en aquel momento, y una línea argumentativa también empleada por los detractores del Che, en primer lugar, la hipocresía es tan abismalmente grande que da pena ajena, porque Estados Unidos no tiene ninguna autoridad moral para hablar de derechos humanos, y segundo, porque aún sacando a Estados Unidos de la fórmula, al criticar al Che, indirectamente estarían intentando defender a oficiales del régimen de Batista, bajo cuya dictadura
se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos, asesinatos y demás. Al respecto de esto último, en un reportaje del diario Ocala Star Banner, fechado en febrero 23 de 1959, el periodista Robert Berreles señala que la cifra ofrecida por las autoridades revolucionarias era de unas 20.000 víctimas. Y aun si no queremos tomar como cierta esta cifra, que se puede encontrar en otras fuentes, Berreles indica que, cito, cualquiera que sea el veredicto de la historia, hay montones de evidencias que muestran cómo fueron las cosas bajo el régimen caído de Batista. Sus hombres estaban decididos a acabar con la oposición y poner fin a una revolución. Los derechos civiles no significaron nada en Cuba durante meses. No solo no se respetaban los derechos humanos, sino que ni siquiera se respetaban las normas de una guerra, porque no tienen forma de justificar la persecución contra la oposición, el ya mencionado bombardeo de civiles y otras joyas más. Por cierto, la cifra de las 20.000 víctimas también fue replicada en Estados Unidos. Particularmente se hicieron conocidas por un discurso que dio en su momento John Kennedy cuando era senador, y la citaba así: Fulgencio Batista asesinó a 20.000 cubanos en 7 años, una proporción mayor de la población cubana que la proporción de estadounidenses que murieron en las 2 guerras mundiales, y convirtió a la Cuba democrática en un completo estado policial, destruyendo todas las libertades individuales. Pero tomemos una posición aún más extrema. Asumamos que las cifras de víctimas provocadas por el régimen de Batista son exageradas. Incluso si este fuese el caso, ¿no es curioso cómo este grupo de reaccionarios conservafachos atacan al Che y lo dibujan como un genocida despiadado, pero ni por asomo se ocupan de examinar los abusos cometidos durante el régimen de Batista? Esto, a mi vista, dice mucho de ellos, porque están completamente cegados por un odio irracional y hacen caso omiso de los problemas económicos, humanitarios, sociales y de otro índole que tenían lugar durante la época de Batista, solo porque lo que vino después, es entre comillas comunismo malo, o por la típica cantaleta de siempre de atacar a los progres y esas cuestiones usuales de estos grupos. Existen 3 citas que son utilizadas para catalogar al Che como un racista. 2 de ellas provienen de sus años de juventud en sus famosos diarios de motocicleta, cuando recorrió diversos países de América del Sur. En la primera de estas decía, cito, los negros, esos magníficos ejemplos de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego que le tienen al baño, han visto invadidos sus reales por un nuevo ejemplar de esclavo, el portugués. Y más adelante en el mismo párrafo se agrega, el negro es indolente y soñador, gasta su magro salario en frivolidades o en pegar unos palos. Por supuesto que, como señalaba en mi video sobre la cuestión judía en Marx, estas son observaciones con un tinte racista. Sin embargo, sin el debido contexto, se puede pasar por alto detalles que hacen de este suceso poco relevante para el Che Guevara de la revolución. La razón de lo anterior es que el Che provenía de una familia que le permitió en su juventud tener una vida bastante privilegiada, es decir, era básicamente lo que en España sería calificado como un pijo o en Panamá un yeye. Castañeda señala al respecto que por parte de su padre mantenía vínculos con la aristocracia argentina local y por el lado materno sus antepasados se remontaban al general José de la Serna Hinojosa, último virrey del Perú. Imaginen lo imposible que era en aquel momento, entonces, que una familia tuviese los recursos para llevarse a su hijo, que padecía asma, a una villa de veraneo a 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba. No obstante, desde joven el Che atendió a colegios en los que estudió con compañeros de su misma clase social y de clases más humildes, es decir, morochos. Así es como los cataloga Castañeda. Esto se debió a que en aquel entonces Argentina contaba con la institución de la educación pública. Al respecto nos dice Castañeda lo siguiente: la inmensa brecha que separó siempre al Che adulto de sus compañeros cubanos y del resto de Latinoamérica en cuanto al trato y la sensibilidad para con los interlocutores de clases, razas, etnias y educación diferentes
nace de este cruce precoz con la igualdad. Esto, como se sugiere aquí, se evidenciará más tarde cuando hablemos de su visita al continente africano como oficial del gobierno revolucionario. La cuestión es que, si leemos los diarios de motocicleta, veremos además que las observaciones hechas por el Che no van acompañadas de más observaciones con tinte racista. De hecho, las otras menciones de individuos negros no tienen ese matiz racista, pero que en todo caso descansan sobre prejuicios y nociones que provienen de su educación y privilegio de pijo. Sobre ello, Anderson indica que se trata del estereotípico de blanco, especialmente argentino, de arrogancia y condescendencia. Y por supuesto, tanto Anderson como Castañeda señalan que ambas frases deben ser contextualizadas. Castañeda, en una entrevista con la revista Político, indica que creo que es exagerado llamarlo racista. Hay tantas otras cosas que criticar al Che Guevara. Ese no es uno de ellos. Pero en todo caso, aun si asumimos que fueron comentarios racistas, e incluyendo el contexto, al igual que en el caso de Marx con respecto a esos elementos racistas en sus escritos tempranos, no necesariamente se le debe excusar de haber expresado este tipo de posturas. No obstante, y esto es lo relevante, es importante destacar que este tipo de comentarios no vuelven a presentarse más adelante. Por supuesto, aquí es donde entra la otra frase que no posee una fuente primaria y que proviene del texto de Fontova y que dice así: vamos a hacer por los negros exactamente lo que los negros hicieron por la revolución. Con lo que quiero decir, nada. ¿Por qué menciono lo de la fuente primaria? Bien, una fuente primaria es básicamente la fuente original de la que surge, por ejemplo en este caso, dicha cita. Si queremos probar que una figura histórica dijo X cosa, debe existir una fuente primaria que nos permita demostrarlo en alguna medida. Esto puede ser complicado, porque a veces la fuente primaria sería una fuente secundaria de la época, es decir, nunca se registró que ese personaje dijera X cosa, sino que un historiador, escritor, pensador, etc. de la época afirmó que ese personaje histórico dijo X cosa. Un ejemplo de ello es la conocida frase atribuida a Henry Ford, que dice: si le hubiera preguntado a la gente qué querían, habrían dicho caballos más rápidos. Sin embargo, Ford nunca dijo tal cosa, pero fuentes secundarias del momento le atribuyeron dicha frase, lo que se usa luego como fuente primaria para otorgarle la autoría de esta frase a Ford. En este sentido, para la frase que presenta Fontova, no hay ni siquiera una fuente primaria, y solo contamos con su fuente, entre comillas, secundaria, con evidencia, entre comillas, para ello. Y tomando en cuenta el cuestionable historial de este individuo, es posible descartar esta frase como auténtica. Es cierto que quienes la emplean aseguran que se trata de un discurso de 1959, aunque nuevamente no hay una fuente primaria de la misma y por ende no se puede contrastar o examinar. La cuestión es que todo lo anterior contrasta con una gran cantidad de fuentes secundarias que rescatan la actuación del Che en torno al racismo durante su periodo revolucionario. Por ejemplo, tanto Guevara como Raúl Castro hablaron en 1959 sobre la necesidad de avanzar en el programa contra la discriminación de la revolución, según documenta el historiador Alejandro de la Fuente de la Universidad de Pittsburgh en su libro A Nation for All, Race, Inequality and Politics in the 20th Century Cuba. La Fuente añade que en un discurso que Guevara dio en Santa Clara, este llegó a pedir que la universidad se pintase de negro, es decir, que sus aulas se llenasen de mulatos, tanto como estudiantes como profesores. Y agregado a ello, por ejemplo, está Jonathan Benjamin Alvarado, un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Nebraska, que declaró ante Político que, cito, si bien hay evidencia para apoyar la afirmación de que Che hizo tales declaraciones, es decir, las que hizo en sus diarios de motocicleta, o las guardó en su mente cuando era joven, su papel en la revolución, y esto es lo relevante, fue uno en el que defendió abiertamente ideales antirracistas e igualitarios. Así que si bien en su etapa de juventud es posible atribuirle cierto tinte racista, dado sus orígenes de clase media, lo cierto es que no quedan rastros para sostener esta crítica sobre el Che cuando este ya es todo un revolucionario. También he intentado dar con otra frase atribuida al Che, en la que este supuestamente declaraba a su padre en una carta que no se fecha que le gustaba matar. Y bueno, este es el problema de estar muerto.
no tienes cómo defenderte. Así pues, ¿mantuvo el Che este tipo de prejuicios de tinte racista en su etapa revolucionaria? La evidencia sugiere lo contrario. Más bien, lo expuesto hasta ahora muestra que su comportamiento fue ejemplar. Añadido a lo anterior, también está su conocido apoyo a las luchas de liberación africanas. Sobre este asunto, el historiador Dennis Lauman, en su artículo Che Guevara's Visits to Ghana, nos ilumina con algunos detalles interesantes sobre la visita de el Che al continente africano en la década de los 60. Para entonces, Cuba tenía dos aliados en África, Algeria y Ghana. Sin embargo, la visita del Che fue significativa, pues sirvió para cimentar las relaciones entre Cuba y sus aliados africanos. De hecho, en enero de 1965, el Che afirmó en una conversación con un periódico ganés que el nuevo escenario de combate contra el imperialismo occidental sería el continente africano. Sobre ello dijo el famoso guerrillero: ahora les toca a los compañeros africanos aportar nuevos elementos a la teoría. Tras el éxito de la guerra de Argelia y a la luz de las experiencias de las nuevas luchas de liberación que se desarrollan hoy en Angola, la llamada Guinea Portuguesa y el Congo. Lauman agrega que el Che desarrolló una particular fascinación por África. De hecho, antes de realizar su viaje en 1964, entre sus principales objetivos, el Che deseaba exponerse a la política, historia y culturas de África. También está su famoso discurso ante las Naciones Unidas, en donde se detuvo antes de seguir su ruta hacia Algeria, en donde proclamó lo siguiente: animales carnívoros alimentándose de pueblos indefensos. Esto es lo que hace el imperialismo con el hombre. Eso es lo que distingue a los blancos imperiales. Todos los hombres libres del mundo deben estar listos para vengar el crimen del Congo. Agregado a lo anterior, Frede Ilanga, quien fue el traductor del Che de Swahili, inicialmente pensó que el famoso revolucionario era un personaje arrogante y pedante, pero conforme lo fue conociendo se volvieron más cercanos. Además, en una entrevista de la cadena BBC, Ilanga indicó que el Che trataba por igual a blancos y negros. Si bien es cierto que la expedición del Che en el Congo fue un fracaso en términos de levantar una insurgencia guerrillera como la de la legendaria Sierra Maestra, algo que reconoció el propio Che, Ilanga afirmó que la presencia cubana en un sentido más amplio fue relevante y dejó su marca. Por ejemplo, el hecho de que en la actualidad todavía haya cientos de doctores cubanos en países africanos. Algunas personas han intentado contrarrestar esta imagen usando frases extraídas del diario congolés del Che, en donde este calificaba a los guerrilleros congolenses como un pobre ejemplo de guerrillero o como carentes de disciplina, y que sería imposible usar ametralladores congoleños para defender la base del ataque aéreo. Ahora, para cualquiera con un mínimo de pensamiento crítico, le resultará evidente al instante que en ningún momento el Che justifica esos adjetivos sobre la base de que sean negros. El que sean indisciplinados, pobres ejemplos de guerrilleros o malos disparando una ametralladora no tiene nada que ver con que sean negros, porque el Che no habla de tal cosa. Así que piénsenlo bien, ¿quiénes son los racistas aquí? ¿Los que ven en las palabras del Che una crítica a los congoleños por ser negros, o los que ven en las palabras del Che una crítica a los congoleños por ser malos guerrilleros? No sé si se capta la cuestión, pero la gente que ve racismo en esto son los racistas, porque tienen que distorsionar la información para sugerir que los calificativos del Che sobre los guerrilleros congoleños se debe a su negritud, cuando es evidente que su crítica no tiene nada que ver con el color de piel de estos. En fin, en vista de lo anterior, la crítica contra el Che de que era un racista no se sostiene ante la evidencia empírica y ante una adecuada contextualización. Pasemos entonces al siguiente bulo.